Un policía racista asume que un hombre negro en el parque es un criminal y lo arresta sin motivo. Luego, el oficial se da cuenta de que acaba de arrestar a un agente del FBI. Marcus Davis estaba sentado en un banco desgastado en el parque Riverside, con el sol de la tarde proyectando un cálido resplandor sobre el verde frondoso. Pasó una página del libro que estaba leyendo, perdiéndose momentáneamente en el suave susurro de las hojas y las risas distantes de los niños jugando. El parque era uno de sus lugares favoritos, un pequeño santuario en una ciudad bulliciosa donde podía despejar su mente y escapar de las demandas de su trabajo. Sin embargo, hoy, sus pensamientos fueron interrumpidos. Al otro lado del parque, el oficial Brian Harkins patrullaba la zona, con sus ojos atentos escaneando los alrededores. Había recorrido esta zona durante más de 2 décadas, y en su mente conocía la ciudad mejor que nadie. Cuando notó a Marcus sentado solo en el banco, algo en su interior se agitó, una sensación que había aprendido a confiar con los años. Un hombre negro, sentado solo, demasiado tranquilo, demasiado sereno. La sospecha se apoderó de los bordes de sus pensamientos. Nunca lo había visto por aquí antes, murmuró Brian para sí mismo. Dejó de caminar y observó a Marcus por un momento, tratando de ubicar ese sentimiento. Había habido informes de un sospechoso cuya descripción general coincidía con Marcus, una pista vaga y endeble, pero para Brian era suficiente. Marcus sintió el peso de la mirada de alguien y levantó la vista del libro. Notó a Brian parado a cierta distancia, mirándolo con una expresión demasiado familiar. Marcus había estado en situaciones como esta antes. Podía leer fácilmente la expresión del oficial. Prejuicio disfrazado de preocupación, una sospecha sin fundamento más allá del color de su piel. Pero Marcus no se inmutó. En cambio, cerró su libro lentamente, marcando la página con un dedo, y sostuvo la mirada de Brian. Brian apretó su mano alrededor de la porra. Vio cómo Marcus lo miraba, tranquilo, sin miedo. Eso lo inquietaba. «Veamos qué está tramando este tipo», murmuró Brian mientras comenzaba a caminar hacia Marcus, su postura volviéndose más rígida con cada paso. No le gustaba cómo Marcus lo estaba mirando. No le gustaba la tranquilidad, la falta de miedo. Era desconcertante. Marcus observó a Brian acercarse, manteniendo una expresión neutral. Sabía lo que venía y lo había visto muchas veces antes. La situación ya estaba cargada, y sabía que cómo respondiera en los próximos momentos podría determinar cómo se desarrollaría. No estaba de humor para esto hoy, pero tampoco iba a darle al oficial ninguna razón para escalar la situación. «Buenas tardes», dijo Brian al llegar al banco. Su tono era cortés, pero tenía un matiz. Marcus pudo escuchar la sospecha subyacente. «Buenas tardes», respondió Marcus, su voz calma y serena. Mantuvo las manos visibles, descansando sobre el libro cerrado en su regazo. «¿Qué te trae por aquí hoy?», preguntó Brian, sus ojos recorriendo la cara de Marcus y luego volviendo al libro. Estaba buscando algo, cualquier cosa, para justificar la sensación que lo carcomía. «Solo disfrutando del parque», dijo Marcus. «Es un buen día». Brian asintió lentamente, aunque realmente no estaba escuchando. Estaba más interesado en lo que Marcus no decía, en lo que podía desenterrar debajo de la superficie. «¿Eres de por aquí?». Marcus sonrió levemente, aunque no alcanzó a sus ojos. «He estado por aquí». La respuesta evasiva no le sentó bien a Brian. Cambió su peso, adoptando una postura más confrontativa. «¿Te importa si veo alguna identificación?». La sonrisa de Marcus se desvaneció. Este era el punto en el que las cosas podían torcerse. Conocía sus derechos, sabía que no estaba obligado a mostrar identificación solo por estar sentado en un parque público, pero también sabía que negarse podría escalar la situación rápidamente. Aún así, no iba a dejar que este oficial lo intimidara. «¿Estoy bajo arresto?», preguntó Marcus, con un tono medido. Sostuvo la mirada de Brian sin pestañear. Brian se irritó con la pregunta. Ahí estaba esa calma de nuevo, esa negativa a ser intimidado. Lo ponía nervioso,
Lo hacía sentir que estaba perdiendo el control de la situación. «Lo estarás si no cooperas», respondió Brian, moviendo su mano para descansar sobre su funda. Marcus respiró lentamente, manteniendo una expresión neutral. No le gustaba hacia dónde se dirigía esto, pero no iba a retroceder. «Solo estoy sentado en un parque», dijo, su voz firme. «¿Hay alguna ley contra eso?» La paciencia de Brian se estaba agotando. «Te pareces al sospechoso que estamos buscando», dijo, aunque incluso él sabía lo débil que sonaba la excusa. Dio un paso más cerca, inclinándose sobre Marcus. Marcus no se movió. Sostuvo la mirada de Brian, negándose a darle la reacción que buscaba. «¿Y cuál es esa descripción?», preguntó Marcus en voz baja. La mandíbula de Brian se tensó. No tenía una buena respuesta, y lo sabía. Pero admitir eso significaría perder la cara, perder el control. No iba a permitir que eso sucediera. «No te pongas listo conmigo», espetó. «Muéstrame una identificación ahora». Por un momento, los dos hombres se miraron a los ojos, la tensión espesándose entre ellos. Marcus sabía que podía resistirse y defender sus derechos, pero también sabía que hacerlo podría hacer que la situación fuera aún más peligrosa. Decidió cumplir, por ahora. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo lentamente, deliberadamente, y sacó su billetera. Brian observó cada movimiento de cerca, su cuerpo tenso como un resorte. Cuando Marcus le entregó la identificación, Brian se la arrebató y la miró. El nombre no significaba nada para él, pero eso no importaba. Ya había tomado una decisión. «Ponte de pie», ordenó Brian, retrocediendo para darle espacio a Marcus. Marcus suspiró internamente, pero obedeció. Se levantó lentamente del banco, manteniendo las manos visibles, sin querer darle a Brian ninguna razón para que dijera que se sentía amenazado. «Date la vuelta», dijo Brian, sacando un par de esposas. Marcus sintió una oleada de frustración, pero la reprimió. Se dio la vuelta, dejando que Brian lo esposara sin resistencia. Podía escuchar a personas cerca, sentir sus miradas sobre él, pero se mantuvo calmado, sabiendo que lo peor que podía hacer ahora era ceder a la ira. Mientras Brian apretaba las esposas alrededor de las muñecas de Marcus, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal, de que estaba cometiendo un error. Pero su orgullo no lo dejaba detenerse ahora. Agarró el brazo de Marcus y comenzó a llevarlo hacia el coche patrulla estacionado cerca. Marcus no dijo una palabra mientras caminaban, su mente ya centrada en lo que vendría después. No estaba preocupado por sí mismo. Sabía quién era, sabía que este oficial lo descubriría pronto, pero no podía evitar sentir un profundo cansancio, un agotamiento que iba más allá de este encuentro. Era el agotamiento de saber que, a pesar de todos sus logros, de todos sus esfuerzos, seguía siendo visto como otro hombre negro más a los ojos de demasiadas personas, como el oficial Brian Harkins. Al llegar al coche patrulla, Brian abrió la puerta trasera y guió a Marcus hacia el interior, la tensión aún suspendida en el aire. Marcus se acomodó en el asiento, el metal frío de las esposas hincándose en sus muñecas. Miró por la ventana mientras el coche se alejaba del parque, observando los árboles pasar borrosos, preguntándose cómo este día, como tantos otros, había salido tan mal. El motor del coche patrulla zumbaba mientras el oficial Brian Harkins conducía a Marcus Davis hacia la comisaría. El agarre de Brian en el volante era firme, sus nudillos blancos, mientras procesaba lo que acababa de pasar. No le gustó la forma en que Marcus lo había mirado allí en el parque. Tranquilo, sin miedo, como si supiera algo que Brian no sabía. Eso lo carcomía, lo hacía cuestionar sus instintos, pero su orgullo no le permitiría admitir eso. Marcus estaba sentado en silencio en el asiento trasero, con las manos esposadas detrás de él. Las calles de la ciudad se desdibujaban, pero su mente no estaba en el paisaje que pasaba. En cambio,
estaba centrado en lo que sucedería después. Conocía el sistema. Sabía lo rápido que las cosas podían escalar si no tenía cuidado. Pero también conocía su propio poder, la autoridad que venía con su posición. Una autoridad de la cual el oficial Harkins no tenía idea. Al acercarse a la comisaría, Brian miró a Marcus en el retrovisor. «¿Qué estabas haciendo realmente en ese parque?», preguntó, con la voz cargada de sospecha. Marcus se encontró con la mirada de Brian en el espejo, su expresión inescrutable. «Te lo dije», respondió calmadamente. «Solo estaba leyendo», Brian se burló. «¿Un tipo como tú, sentado por ahí leyendo? ¿Esperas que me crea eso?». Marcus levantó una ceja. «¿Un tipo como yo?», repitió, con tono medido. Brian dudó por un momento, dándose cuenta del desliz en sus palabras, pero en lugar de retractarse, redobló su postura. «No pareces alguien que pase sus tardes leyendo en el parque», dijo, tratando de justificar sus acciones. Marcus no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, la tensión en el coche aumentando. Cuando finalmente habló, su voz era fría, controlada. «¿Y cómo se supone que luce alguien como yo, oficial?». Brian no respondió. No pudo. Sabía lo que estaba insinuando, sabía cómo sonaba, pero no estaba dispuesto a admitirlo, ni a Marcus ni a sí mismo. En cambio, se centró en conducir, su frustración aumentando mientras la actitud serena de Marcus seguía desconcertándolo. El coche se detuvo en el estacionamiento de la comisaría y Brian aparcó cerca de la entrada. Salió primero, luego abrió la puerta trasera y ayudó a Marcus a salir, las esposas aún clavándose en las muñecas de Marcus. Mientras caminaban hacia el edificio, los pensamientos de Brian se arremolinaban. Necesitaba averiguar qué hacer a continuación. Así no era como se suponía que iban los arrestos.